El orden de los factores. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago capítulo 4 versículo 7. La orden es clara. Sin embargo, muchos han invertido este consejo. Resisten la voz de Dios, se sujetan al diablo y reciben un abrazo de él. Quien se sujeta a Dios resiste al diablo porque obedece. Obedece resistiéndose a sí mismo, a los anhelos de su corazón, a los anhelos del mal, a los anhelos del mundo. Resiste a sus deseos, resiste al propio miedo, resiste a la duda, se sujeta a la palabra, creyendo incondicionalmente. Recibe poder y autoridad del propio Dios. Usa su fe, usa su fuerza. Se convierte en valiente por creer en la palabra de Dios. Se transforma en un soldado fuerte del ejército del Dios vivo, capaz de abatir a cualquier enemigo por la fuerza de su fe. Se convierte en la imagen del propio Dios, un representante del Señor Jesús, provisto de procuración para hablar en su nombre. Al ver al siervo de Dios revestido de tal autoridad que logró por obediencia a su Señor, lo único que le resta al diablo es huir, con el rabo entre las piernas. ¿Para qué decir más? Sujétese a la palabra de Dios, resista al diablo, y él no tendrá otra elección más que huir de usted. Fragmento del libro El pan nuestro para 365 días del obispo Edir Macedo.